El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, la telerrevista cultural y educativa de la Federación Colombiana de Educadores. La invitación, la de siempre, para que nos acompañe en los próximos 30 minutos en este recorrido por las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Pese a las dificultades que se presentaron aquí en la capital de la República, las elecciones en el resto del país pues fueron exitosas. Los maestros y las maestras salieron a votar y a participar de este proceso democrático para la elección del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores, sindicatos regionales y la Central Unitaria de Trabajadores. El Coliseo del Campín fue el anfitrión de la jornada de elecciones en Bogotá. Al llegar, los maestros consultaban los listados, ubicaban la mesa de votación, se dirigían hasta ella y allí recibían 4 tarjetones para cumplir con el deber de elegir a sus dirigentes sindicales. Se está entregando el tarjetón de la CUT de Cundinamarca, se está entregando el tarjetón de FECODE, el tarjetón de la CUT Central y el de la CUT del Congreso. En el cubículo, cada maestro decidía, o si ya tenía claro los beneficiarios de su análisis, simplemente marcaba los candidatos de su preferencia o el voto en blanco. Luego, a encestar en la urna y a echarle fuerza a su equipo sindical. Según los participantes, el trámite estuvo rápido, no hubo largas filas y los pasos para votar muy sencillos. El acceso fácil, todo muy bien organizado. Aquí demostrándole al gobierno que el magisterio está unido para enfrentar las políticas que atentan contra nuestra estabilidad y nuestro buen desempeño laboral. Yo pienso que hoy es un día muy importante porque es la forma de expresar las bases, quienes nos van a representar en las diferentes asociaciones y gremiaciones a nivel distrital, nacional, que han tenido siempre un papel importante en el logro de nuestros derechos. La logística y la metodología fueron limpias, sin embargo, según el Comité de Garantías Electorales del distrito, se presentaron algunos inconvenientes con profesores que aún no llevaban 3 meses de inscritos en la ADE. Los docentes, para estar habilitados, la fecha límite de habilitación era el 29 de febrero. Para ser habilitados el 29 de febrero tendría que haberse inscrito al sindicato, a la ADE, 3 meses antes. Y hubo compañeros, un gran número de compañeros que este año, por el esfuerzo que se ha hecho desde la asociación, se afiliaron en enero y febrero de este año. Esos compañeros no alcanzaron a ser habilitados y vienen hoy a votar y pues en algunos casos se molestan porque no pueden votar. A las 4 de la tarde se cerró el certamen democrático y se inició la separación y el conteo de votos delante de los testigos de cada candidato. Falta el escrutinio nacional para comunicar los ganadores de FECODE y la CUT, pero por ahora podemos decir que el triunfo se lo llevó la democracia sindical. Y en Encuentro tenemos espacio para las denuncias. Un grupo de maestros de la localidad de Ciudad Bolívar, aquí en Bogotá, le están exigiendo a la Fiscalía General de la Nación y a la Secretaría de Educación de Bogotá que tomen medidas inmediatas para proteger la vida de los educadores que desde hace 3 años están siendo amenazados, al parecer, por un grupo disidente de los urabeños paramilitares en Bogotá. Desde hace 2 años las amenazas vía telefónica, los correos certificados y el boleteo, unas veces firmado por el grupo Los Urabeños de la localidad de Ciudad Bolívar, otras anónimo, han hecho que el miedo y la inseguridad ronden el colegio Compartir el Recuerdo de la localidad 19 en la capital de la República. Una zona declarada violenta por la población que allí habita y llega como consecuencia del desplazamiento formado y el conflicto interno que vive el país. Hasta el momento 21 maestros se han visto obligados a salir del colegio, unos trasladados, otros en silencio marchan. Que estamos exigiendo acciones claras por parte de Secretaría de Educación y de la policía para nuestra seguridad, ya que hay 15 amenazados en lo que va corrido de los últimos 3 años
15 docentes y 4 estudiantes. Bajo estas condiciones no podemos nosotros efectuar nuestro trabajo docente a cabalidad. Obviamente por el miedo pues hay que pausar las actividades, hay días que se han tenido que cancelar las actividades escolares, obviamente los estudiantes son los primeros damnificados porque no han podido tener una continuidad en sus espacios académicos. En los correos amenazantes a los educadores les dan 24 horas para dejar la institución. Presentan una relación de los nombres de los educadores que no deben volver y argumentan que por malos tratos a la comunidad estudiantil y atropellos a los padres de familia deben estos retirarse inmediatamente o sus vidas corren peligro. Ahora la modalidad ha cambiado. Llaman a una maestra, la amenazan y la usan como correo humano y de paso le intimidan y presionan que de no hacer lo que ellos dicen, su pequeña pagará las consecuencias. Las amenazas se han hecho vía telefónica, se han hecho por medios de panfletos. Los panfletos están firmados de pronto por algunos grupos al margen de la ley, pero realmente nosotros no tenemos conocimiento de los adelantos de investigación que haya hecho ni Fiscalía ni Policía al respecto. Han radicado las denuncias ante la Fiscalía y hasta ahora no ha pasado nada. La Secretaría de Educación se ha limitado a realizar los traslados respectivos por seguridad, pero nadie ha profundizado en las amenazas y mucho menos en los autores intelectuales y materiales. Mientras tanto, la planta docente se reduce. El miedo se apodera de la institución en medio de la desidia de las autoridades competentes. Y el profesor argentino Jorge Alberto Huergo estuvo de paso por nuestro país con un objetivo clarísimo: multiplicar el trabajo y la investigación que han venido desarrollando sobre la comunicación y la educación. Para el profesor Huergo se ha priorizado el manejo de algunas tecnologías, pero falta llenar esos medios de voces que hablen del mundo, lo deconstruyan y lo transformen. Lo que a veces se deja de lado es todo aquello que los medios y las tecnologías pueden provocar en términos de ampliación del espacio público, es decir, en términos de incremento de las voces que se pueden pronunciar, de los modos de ver el mundo, de los modos de narrarlo. No tenemos que olvidarnos que uno de los papeles centrales, uno de los sentidos centrales de la educación en cualquiera de nuestros países es la posibilidad de formar ciudadanos, de formar nuestro pueblo. Y para formar nuestro pueblo, más que nada, tenemos que también hacer un ejercicio de discutir en el espacio público las cosas que son comunes. Para lograr ampliar esa posibilidad de contar con los medios de comunicación y las artes, es necesario formar a los educadores. Me parece que en ese sentido hay una obligación de parte fundamentalmente del Estado de acompañar con fuertes procesos de formación a los docentes. Porque muchas veces señalamos a los maestros como los responsables de que no se estén incorporando las nuevas producciones culturales, las nuevas formas de narrar, etc. Pero también los maestros a lo mejor no han tenido los espacios suficientes para formarse y saber cómo trabajar con eso. Del mismo modo, cómo trabajar con los medios dentro del aula o dentro de la escuela. Por ejemplo, hoy hablábamos la radio escolar, cómo trabajar con las tecnologías en el aula, si solamente esto es algo que adorna el paisaje del aula o realmente lo podemos utilizar en forma centrada en un lineamiento pedagógico emancipador. Una buena articulación entre los medios y las voces sobre lo común, sobre la vida, genera un caudal de posibilidades comunicativas y de cambio social. Contar las historias en las que estamos participando, poder contar nuestros encuentros y nuestros conflictos y poder contarnos en ellos, es decir, poder decir a los demás qué nos pasa a nosotros, cómo estamos habitando este mundo en que habitamos. Y eso no es simplemente contarlo bajo la forma de la verbalización, sino del teatro, de la ficción, de la creación literaria, de los programas televisivos, de la ficción, de la telenovela, de los títeres, de la murga. Bueno, acá no sé si existe la murga, pero toda la variedad, la pintura, la escultura, las artesanías, toda la variedad de expresiones de la voz que hay. La expresión de la voz no es solamente una expresión verbal. Me parece que otro tipo de habilidades tienen que ver con el aprender a discutir, aprender a gestionar los conflictos de manera no violenta. El reto para Huergo es tender más puentes entre la comunicación educación académica con la popular,
para enriquecer el campo y generar verdaderas emancipaciones frente a las visiones que reducen las posibilidades humanas. Mercado, privatización, sanción, eficiencia, hacinamiento, auditoría, los retos de la profesión docente en el siglo XXI para vencer la visión autoritaria del modelo neoliberal. Ser maestro hoy. Revista Educación y Cultura número 98. Ser maestro hoy. Para los estudiantes, el goce de actividades y procesos complementarios de la jornada de 40 horas es benéfico, pero... Ayer mandaron una nota y decía que habían 21 cursos para 18 salones. Eso es muy feo. Por ejemplo, a veces uno le toca afuera de los salones o a veces no tener las clases y además es muy complicado estar ahí tanto tiempo. El personero de la institución también defiende las clases de música, tenis y artes, pero pone de presente que ya no aguantan más el hacinamiento producido por las dos jornadas, por lo que solicitan infraestructura física de inmediato. ¿Qué es lo que sucede? La aglomeración de tantos estudiantes en un solo salón, y los de la tarde se unieron a los de la mañana, no hay tantos salones para todos los estudiantes. Bueno, sí, quizás esto se puede mejorar, ¿cierto? Pero otra cosa que no se puede mejorar es la cuestión de los almuerzos, puesto que tenemos un refrigerio, ¿sí? Tenemos un refrigerio reforzado, el cual no suple las necesidades de los estudiantes. La comunidad no exige cosas que no hayan sido acordadas con Secretaría de Educación. No obstante, a la hora de la verdad, los implementos necesarios brillan por su ausencia. El PEI del colegio es enfatizado en artes y comunicación y pues la M de nosotros se supone que es artes. Y no tenemos para artes visuales ni cámaras, no tenemos para artes plásticas, nada. Los padres de familia resaltan que sus hijos tienen mayor protección de la institución y los docentes, pero reprueban que las condiciones físicas y la articulación al PEI aún no estén funcionando. No es solo matemáticas, ciencias, español, sino deportes, artes, artesanías y todas esas cosas. Eso es muy interesante. Veo dificultad con la implementación en la parte de logística y estructura. La rectora defiende el proyecto, reconoce que hay falencias y le pide a la Secretaría que cumpla cuanto antes sus compromisos. Hay cosas que nos tienen que mejorar y es sustancialmente la parte de infraestructura. Y en eso estamos. Nosotros estamos en el proyecto de presupuestos participativos, el cual no se ha ejecutado desde hace más o menos unos 2 años. ¿Sí? O sea, no es a razón de la jornada, todo lo contrario. 40 horas lo que ha hecho es acelerarnos el proceso para que nosotros podamos hacer uso efectivo de esos recursos que están destinados por la alcaldía local. Para la ADE, estos cambios debieron efectuarse solo cuando la planta física estuviese lista y el equipo de docentes tuviera el respectivo aumento salarial. Inicialmente dicen en Bogotá que es voluntario, que es el docente que decida voluntariamente aceptar esta jornada extendida, trabajar las 2 horas de más. A quienes voluntariamente la acepten se les va a pagar unas horas extras o una bonificación, eso todavía no lo tenemos claro desde la Secretaría de Educación, pero donde los docentes nombrados por el distrito no alcancen a cubrir la jornada extendida, se está abriendo una convocatoria, esta semana se abrió una convocatoria para docentes que cubran las horas faltantes y esta convocatoria se hace por intermedio de operadores privados, operadores como Compensar, como Colsubsidio, lo que da a entender que en el distrito va a generalizarse la tercerización laboral con esta contratación. Así las cosas, es bueno darle un debate urgente a este modelo para integrar las miradas de los maestros y sus sindicatos. Y tenemos un recomendado literario para no perderse, el profesor Javier Naranjo. Él es antioqueño y durante un periodo muy importante de su vida se dedicó a recoger el pensamiento de los niños y las niñas sobre conceptos preconcebidos por los adultos. Y mire con lo que se encontró. Casa de Estrellas es un diccionario hecho por niños y niñas. Reúne 600 palabras que traducen el imaginario infantil de pequeños que estudian en colegios rurales de Antioquia. La experiencia se origina cuando el poeta y escritor Javier Naranjo le pregunta a sus alumnos sobre qué es un amigo. Ellos le sorprenden con la respuesta. Es un niño de pelo corto que se acuesta temprano y no toma ron. Un humano feliz, un damnificado de la violencia. Es ahí cuando entiende que esa visión del mundo está más ligada a sus contextos que a la definición cuadriculada
cuadriculada, rígida y escueta de los adultos y decide entonces recoger estas expresiones. En creación literaria empezamos haciendo diversos ejercicios. Leíamos muchísimo, esencialmente lo que a mí desde niño me había impactado y me había emocionado, y lo compartía con alumnos de todas las edades. En creación literaria entonces hacíamos juegos de palabras, hacíamos ejercicios, muchos de ellos ya definidos por actores conocidos, pero con los niños también organizamos algunos juegos de palabras y algunas propuestas creativas alrededor del lenguaje. Adulto, persona que en toda cosa que habla primero es ella. Anciano, es un hombre que se mantiene sentado todo el día. Agua, transparencia que se puede tomar. Blanco, el blanco es un color que no pinta. En esta exploración que me fue revelando ese pensamiento infantil, las posibilidades extraordinarias de analogía que todavía tenían con el mundo y con la realidad, pues la creatividad que tenían con el lenguaje, justo porque no conocían esa manera normada todavía como nosotros les estamos definiendo. Campesino, no tiene casa ni plata, solamente sus hijos. Cielo, donde sale el día. Colombia es un partido de fútbol. Dinero, cosa de interés para los demás, con lo cual se hacen amigos, y no tener esto hace enemigos. Dios es el amor con pelo largo y poderes. Envidia, tirarle piedra a los amigos. Iglesia, donde uno va a perdonar a Dios. Luna es la que nos da la noche. Madre es aquella que entiende y después se acuesta a dormir. Entonces yo creo que es un libro para todos. Los niños lo disfrutan mucho porque lo he comprobado, pero a los adultos nos revela una manera de ver la realidad y una lógica reversada. Son expresiones que evidencian la necesidad de escuchar a los niños, sus percepciones y análisis del mundo, de visibilizar sus sentires y necesidades, porque el planeta se refleja a través de sus palabras, tan básicas y claras que permiten ver la realidad, por dura y crítica que ésta parezca. Padres de familia, si ustedes no saben qué hacer con sus pequeños ahora que vienen las vacaciones de mitad de año, aquí en Encuentro les proponemos algunas actividades. El Internet es un medio de comunicación estigmatizado porque ofrece páginas que inducen a malos comportamientos o a incorporar antivalores, pero en estas vacaciones es indispensable utilizar sus itinerarios educativos, sociales, recreativos y creativos para pasar momentos en familia, con amigos, salir de la monotonía y, por supuesto, aprender mucho más de cualquier materia con imágenes y sonidos que facilitan la comprensión. Además de aprovechar estas vacaciones para descansar, dormir hasta tarde, es muy importante también compartir en familia. Sin embargo, como sabemos que a muchos jóvenes les gusta, niños y jóvenes les gusta la Internet, ofrece diferentes posibilidades para seguir aprendiendo en un ambiente distinto. Una de ellas es, por ejemplo, los museos virtuales. Los museos virtuales le ofrecen la posibilidad a todo público de entrar a cualquier hora, en cualquier momento. Son museos que le permiten entonces tener una segunda o hasta tercera o más miradas sobre las obras. Algunas de ellas no se exponen particularmente en las salas en físico, sin embargo en el museo virtual también se encuentra. Hay otras páginas en internet que pueden servir para aprovechar el tiempo libre y conocer sobre otras formas de diversión. En la variedad de contenidos presentes en la web, niños y niñas, jóvenes y jovencitas tienen a su disposición una amplia gama de posibilidades que desarrollan sus gustos, generan autosuperación, permiten ingresar a lugares lejanos dentro del planeta o a mundos virtuales fantásticos, cargados de seres, escenarios y situaciones divertidas que exigen pensar estrategias para solucionar problemas y hacerse a unos puntos de desestrés y disfrute. Por ejemplo, páginas en que le dé la oportunidad de seguir el paso a paso en la elaboración, por ejemplo, de juegos mecánicos, usando también la plastilina, utilizar los juegos virtuales. Inclusive también hay páginas que te pueden ayudar a aprender una segunda lengua, como es el inglés, a través de una interacción directa con personas que están, o jóvenes de tu misma edad que están en otros países. También ofrece otras posibilidades, como es el juego de roles. Pero ojo, que el internet, los programas de computador y los CD de juegos no colmen más de 1 hora al día. Multiplicar las experiencias de vida enriquece la subjetividad de cada persona. Es importante que entendamos que hay otras formas de
distintas en la internet para recrearnos, para aprender, como es el tiempo en familia. Yo creería que entre media hora y una hora diaria es suficiente en este periodo de vacaciones, porque hay que utilizar otras formas recreativas, como puede ser salir a caminar, ir al parque, ir al cine, compartir con los amigos, en fin, hay otras posibilidades en las que puedes tú pasar el tiempo libre y aprovechar y aprender. Estas son algunas páginas recomendadas para aprender, hacer y darle otro tono al receso escolar. Mercado, privatización, sanción, eficiencia, hacinamiento, auditoría. Los retos de la profesión docente en el siglo XXI para vencer la visión autoritaria del modelo neoliberal. Ser maestro hoy. Revista Educación y Cultura número 98. Ser maestro hoy. La salud de las mujeres en 2 temas específicos: la mortalidad en el periodo de gestación y el embarazo adolescente, que se han incrementado de manera desmesurada en el país, pues se han convertido en 2 temas de debate a nivel académico. En la Universidad Javeriana de Bogotá se realizó un seminario con participación del Ministerio de Salud y Protección Social, Organización Panamericana de la Salud, Fondo de Población de las Naciones Unidas, Centrales de Trabajadores y Universidades Nacional y Javeriana. Para los diversos conferencistas, Colombia bajó el número de 100 fallecimientos de mujeres embarazadas por cada 100.000 nacidos vivos a 69 o 70, pero el objetivo para las metas del milenio era llegar a 54, cifra imposible para 2015, año en el que se hará la evaluación. Hay instituciones en las cuales a las personas les deben meses y no se ha hecho inversión en ningún tipo de recurso físico y humano. Entonces, digamos, es el primer paso. 2, el poder disminuir las grandísimas distancias que hay en el país. Cuando yo me enfermo en la mitad del Pacífico, son al menos 12 horas en lancha para poder sacar una paciente grave, a llevarla al menos a Buenaventura sin ser el nivel de más alta complejidad. Entonces, digamos, el mejoramiento de todo el proceso de referenciación, que incluye helicoportados en el Atrato, en el Baudó Las Pangas, en el Magdaleno Las Chalupas, las lanchas ambulancias. Bueno, digamos, ese es el segundo punto. Y el tercero es poder llegar con un proceso educativo diferente, porque los procesos educativos desde la central son más cómodos para un país y menos costosos, pero el hecho de uno tener que poder ir hacia ese tipo de regiones más alejadas, pues tiene un costo muy grande, pero no es nada frente a la muerte materna. Entonces, digamos que ahí es donde se está haciendo el balance para ir hasta allá y poder hacer el acompañamiento. El embarazo de adolescentes es otro eslabón duro de romper, porque 2 de cada 10 niñas están o han estado en proceso de gestación. Un 15% era el punto de llegada, pero a la fecha la educación sexual, la distribución de métodos anticonceptivos y la reflexión sobre las consecuencias de un embarazo prematuro no llegan efectivamente a las jóvenes colombianas ni a los hombres que irrespetan su edad física y mental. Aquí el registro no es de descenso, sino de incremento. No en todas las instituciones de educación del país se implementa el programa de educación para la sexualidad, al igual que no en todas las instituciones, no en todos los municipios hay servicios amigables para adolescentes y jóvenes o unidades de cuidado, cuidado intensivo para la atención obstétrica de emergencia. Entonces, y no todas las madres comprenden los riesgos que tienen y que deben buscar rápidamente un servicio cuando esos síntomas se presentan. Entonces, la educación y la calidad de la salud y la humanización de los servicios de salud son muy importantes. Entonces hay que hacer labores muy grandes para que en todas las instituciones educativas se imparta educación para la sexualidad y en todos los servicios de salud haya una atención humanizada y de calidad que garantice que todo adolescente que busque un servicio reciba la información y los insumos anticonceptivos que requiere. La realidad es que hoy la obstetricia funciona con baja calidad técnica y profesional. No llega totalmente a mujeres desplazadas, pobres, víctimas del conflicto, subempleadas o habitantes de zonas rurales o urbanas marginadas. Falta mayor decisión a pesar de que se implementan 4 políticas. La política del parto institucionalizado, el mejoramiento de la atención del aborto seguro y las políticas de planificación familiar y digamos lo que a mí me compete y de lo que vine a hablar hoy, que son las políticas de seguridad en la atención de las emergencias obstétricas. La idea es hacer un planteamiento de país
para que cuando las pacientes tengan complicaciones relacionadas con su embarazo, tengan una atención de alta calidad. Dos problemas que plantean acciones rápidas, destinación de recursos económicos, humanos y técnicos, cubrimiento universal, masivas campañas de educación sexual en medios, instituciones escolares y barrios, así como castigo a los hombres que abusen de menores de edad. Como ya es tradicional, el profesor Cené Niño Avendaño, presidente de la Federación Colombiana de Educadores, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Buenos días. Hoy 8 de junio, en nombre del Magisterio Colombiano, felicitamos a los estudiantes en su día. Desde el nacimiento del movimiento estudiantil a comienzos del siglo pasado, este ha enarbolado como su principal bandera de lucha la defensa de la educación pública. Su presencia ha sido permanente en la vida nacional, con altísimos repuntes y también reflujos. A pesar de esa dinámica irregular, su incidencia ha sido importante en la vida institucional, política y social del país. Fueron los estudiantes los catalizadores sociales que permitieron la derrota de la hegemonía conservadora de 50 años en 1930. A pesar del permanente acoso, infiltración y represión ejercida contra el movimiento estudiantil, este ha asumido justas causas como la lucha contra el militarismo, el alza de matrículas y pensiones, la defensa de la autonomía universitaria, la libertad de enseñanza e investigación científica, la lucha por la tierra para los campesinos, la defensa de la vida y la libertad, la lucha contra la globalización neoliberal. Fueron enormes y bien organizadas las marchas, plantones y besatones desarrolladas por el movimiento estudiantil en el año 2011, con lo cual derrotaron la propuesta de reforma a la educación superior que el gobierno había presentado ante el Congreso de la República. Los educadores dirigidos por FECODE, la MANE, junto con los estudiantes de secundaria, los padres de familia y la sociedad en su conjunto, debemos seguir insistiendo en el fortalecimiento financiero y administrativo de la educación pública, gratuita, de calidad, desde el preescolar hasta la universidad, como un derecho fundamental de los colombianos. De otro lado, a pesar de los intentos de saboteo por parte de un reducido número de personas, se adelantó exitosamente el debate electoral ayer viernes para la elección del nuevo Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Felicitamos al Magisterio por su masiva participación en esta jornada. Esperamos que el nuevo Comité Ejecutivo asuma su papel de dirección en beneficio del Magisterio y la educación pública. Finalmente, debo recordar que el Comité Ejecutivo y la Junta Nacional de FECODE ratificaron por abrumadora mayoría el respaldo a los acuerdos que la Federación firmó con el Ministerio de Educación, toda vez que ellos significan un avance importante en el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de nuestros afiliados, como el reconocimiento y pago de la prima de servicios negada durante 23 años por diferentes gobiernos de turno, incluido este, la solución a la crisis de la salud del magisterio, las garantías a la vida e integridad física de los maestros amenazados y desplazados, entre otros acuerdos. Vanos han sido los esfuerzos de oportunistas y anarquistas que pretenden confundir al magisterio menospreciando la importancia de las conquistas alcanzadas en la negociación pasada. Un feliz fin de semana. Y mañana regresa a Contrastes de 12 a 12:30 del mediodía por el Canal 1. Así que a sintonizarse, los temas de opinión se enmarcan en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contrastes. Y no olviden nuestra cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Educadores. Si quieren más información de la Federación, tienen varios caminos. La página web www.fecode.edu.co. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en la radiorevista que se transmite inmediatamente termina Encuentro a través de Colmundo Radio. Y gracias por su compañía y nos vemos en 8 días. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación.
Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro.